Si algún día perdiera la vida. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad, con oficina central en la 12 Avenida B, 629 Zona 1, Villanueva, Guatemala, teléfono 5760-1522, presenta. Cuando les predico, pues no aceptan la verdad de Dios. La verdad sin fronteras. Critico. En la voz de su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Soy su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín, continuando con el documental El fin del mundo. En esta ocasión escucharemos el tema El gobierno de la bestia y el anticristo en la tierra. Para ello tomaremos Isaías capítulo 14, verso 13 al 15, que dice así: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En el libro de Daniel encontramos la profecía de las 4 bestias. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel 7, 2 al 3. Luego continúa: Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Daniel 7, 17, 18. La palabra bestia se usa en sentido figurado en la literatura apocalíptica. Las 4 bestias de la visión de Daniel representan el poder destructivo personificado por 4 imperios, comenzando con el imperio babilónico. En Apocalipsis se habla de 2 bestias, una sube del abismo, Apocalipsis 11, 7 y 17, 8. Luego esto lo tenemos en Apocalipsis 13, 1. Esta bestia es escarlata, Apocalipsis 17, 3, y tiene 7 cabezas y 10 cuernos, Apocalipsis 17, 7. Simboliza al imperio romano que persiguió a los cristianos en su primer etapa, y a veces al emperador que se presenta como la reencarnación de Nerón. En sentido más amplio, simboliza a todo poder político que se opone a Dios. La segunda bestia sube de la tierra, habla como dragón, Apocalipsis 13, 11, y se identifica con el falso profeta, Apocalipsis 16, 13 y 19, 20. Representa el culto que se tributaba al emperador como Dios y a los que promovían este culto, que hoy ha pasado al papado romano. Como las versiones de la Biblia difieren ocasionalmente en la traducción de nombres de animales. 6 traducciones populares de la Biblia: Nácar Colunga, Reina Valera, 1960, Dios habla hoy, la Biblia latinoamericana, Biblia del Peregrino, la Biblia de Jerusalén. Algunas veces difieren en sus traducciones de los nombres de los animales en la Biblia. La primera bestia sube del mar, que en el sentido simbólico bíblico significa naciones, con 7 cabezas y 10 cuernos, que según los analistas representa 10 naciones desde donde gobernarán la segunda bestia, Apocalipsis 13, 1 al 2. Según el texto, la primera bestia que representa al imperio romano,
quien venció a los santos, Apocalipsis 13, 4 al 8, o sea, la iglesia, por medio de la persecución desde los primeros siglos, cuando el emperador exigía adoración de todos los ciudadanos romanos y los cristianos no quisieron adorarlo. La segunda bestia. Esta segunda bestia sube de la tierra, que simboliza al hombre hecho del polvo de la tierra. Isaías 1, 2. Note que esta bestia posee toda la autoridad de la primera, que simboliza al imperio romano, dividido en dos partes. La primera parte ya desapareció, pero el renacimiento del imperio romano comenzó en el año 1957, cuando se reunieron para formar lo que hoy se conoce como el mercado común europeo. El gobierno de la bestia o del anticristo, del cual nos habla Apocalipsis y Daniel, es el cumplimiento del deseo de Satanás de un día gobernar el mundo. Desde su rebelión en el cielo, Satanás quiso semejarse a Dios en cuanto a gobierno se refiere. En Isaías 14, 13 y 14 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Aunque en Isaías 14 el profeta se refiere al rey de Babilonia, en el trasfondo político espiritual se refiere a Satanás encarnado en un hombre. Lo mismo sucede con Ezequiel 28, dirigiéndose humanamente al príncipe de Tiro, pero el mensaje va encaminado al personaje espiritual que gobierna la humanidad del príncipe. Igualmente, este gobierno llamado la bestia será el mismo Satanás encarnado en un hombre. Satanás quiso formar un gobierno paralelo a Dios en el cielo, pero según la Biblia no lo pudo lograr porque fue derribado por los ejércitos de Dios, liderados por el arcángel Miguel. Satanás, del hebreo Satán, que significa enemigo, adversario, acusador del pueblo escogido y enemigo de Dios por excelencia. Genéricamente puede aplicarse a todo opositor ante un tribunal, pero como nombre propio se refiere al diablo. No espere que el anticristo sea un hombre malvado en su totalidad. Él será astuto y manejará dos caras. La primera será una cara de un hombre amable, democrático, socialista, religioso y preocupado por el bienestar del mundo. Por otro lado, a los 3 años y medio, se quitará la máscara primera para ponerse la segunda máscara. Entonces se identificará como Satanás. Puede ser que se presente como alguien que apoyará la lectura de la Biblia en las escuelas, también apoyará los argumentos de los conservadores y con una habilidad única apaciguará a los liberales también. Será el todo para todos los pueblos. Finalmente el mundo tendrá un líder capaz de encararse en todas las situaciones y lo más importante, prosperará. Así dice Daniel 8:24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Su política funcionará y no será una mera promesa vacía como la que se acostumbra ver por parte de los políticos de nuestros días. Él logrará grandes cosas. Sin embargo, el trabajo del anticristo es el de las tinieblas y el trabajo del Señor es el trabajo de la luz. Jesús destruirá al anticristo. Así dice la Biblia, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Segunda Tesalonicenses 2:8. Pero hasta la mitad de la gran tribulación, todos los esfuerzos del anticristo parecerán ser exitosos. Israel será engañado. El pueblo de Israel, hoy en el año 2021, continúa haciendo los preparativos para esperar a su Mesías, la bestia. Ya están preparando la construcción del tercer templo y todos sus utensilios, desde donde
gobernará el anticristo religiosamente. El nuevo orden mundial, que será el gobierno del diablo a través de la bestia, será quien pondrá paz a las naciones, tanto árabes como israelíes y las demás naciones que están en conflicto. Según la tradición judía, el Mesías esperado por ellos será quien les construirá el tercer templo, en donde se volverá a los rituales judíos antiguos. Esto lo está diciendo también la ciencia por medio de las películas sobre el gobierno mundial, las piedras hablando al hombre. Todos los gobiernos del mundo buscan una paz duradera, especialmente el pueblo de Israel anhela que un día se acabe el conflicto árabe-israelí, ya que los judíos no quieren guerra nunca. El pueblo de Israel ha querido matar a nadie. Si lo han hecho es por defender su nación y su tierra. A finales del siglo XX, todas las organizaciones que buscan la paz para el mundo se reunieron para buscarle una solución al problema económico, social, político y religioso en el mundo. Y al final de la reunión, uno de los grandes políticos dijo: yo creo que lo que el mundo necesita es un hombre capaz de poner paz en todas las naciones. Venga de Dios o venga del diablo, lo recibiremos. Para nosotros los cristianos, el Mesías, Jesucristo, ya vino hace más de 2000 años. Pero para los judíos, Jesús no es el Mesías. Por eso Jesús dijo a los judíos: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. En Juan 1:11 y 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús les profetizó la llegada del anticristo al gobierno de la bestia, al pueblo de Israel, quien para los judíos será el Mesías prometido, el gran libertador político del pueblo de Israel. En 2 Tesalonicenses 2:8 y 9 dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Estudie teología bíblica en su misma casa. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad le brinda la oportunidad de estudiar teología en su casa. Según las leyes de Guatemala, todo ministro de culto deberá poseer su título teológico extendido por una entidad autorizada por el Ministerio de Gobernación. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad pone a su disposición los siguientes niveles: diplomado, bachillerato, profesorado, licenciatura y doctorado. Cada nivel tiene su pensum de cursos. En el nivel diplomado usted puede ver historia de la Biblia, historia de la Iglesia, catolicismo romano, reforma luterana, ecumenismo mundial, carismatismo católico, hermenéutica, homilética, demonología, ética ministerial, liderazgo cristiano, liturgia evangélica, teología y ciencia, fiestas y creencias paganas y el peligro de las sectas. Si usted desea obtener más información acerca de este seminario, puede llamarnos al 5760 1522, Manuel de Jesús Latín, director del seminario. Que Dios me le bendiga. Este personaje satánico logrará engañar a Israel y a las naciones con los milagros que hace, puesto que el mundo anda buscando prodigios espirituales, los cuales se encontrarán en este hombre carismático, quien hará grandes milagros para convencer no solo a Israel, sino a todas las naciones árabes y comunistas, con quienes firmará un pacto de paz, el cual posteriormente romperá para unirse a los enemigos de Israel y hacerles la guerra para borrarlos del mapa, sueño que por muchos años
han tenido los árabes. En Apocalipsis 13 al 15 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Posiblemente esta será una estatua católica que milagrosamente hablará, ya que el catolicismo seguramente tendrá un papel predominante en el gobierno del diablo. Este hombre llamado bestia en la Biblia será tan sagaz que prosperará engañando a todas las naciones, y como un gran político que busca grandeza, él logrará de tal manera que se sentirá tan fuerte que desafiará al mismo Dios, príncipe de los príncipes. En Daniel 8:25 dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño, en su mano y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aún que no con mano humana. Este es el cuerno pequeño del cual habla Daniel en su visión, el cual se desprendía de los otros 10 cuernos, o sea, naciones. Daniel 7:19 al 20. Estos cuernos salen de la cuarta bestia, o sea, el nuevo imperio romano. Es decir, que Roma volverá a gobernar como lo hizo antes, solo que ahora desde Israel. Por tal razón, los papas católicos de turno siempre han anhelado que la sede del Papa se debería de trasladar a Israel. Es por ello que el Papa está a favor de los países árabes en vez de apoyar a Israel, porque ellos también están interesados de que Israel desaparezca de la tierra, deseo que nunca lo verán. La abominación desoladora. Todos los judíos se están preparando para recibir a su Mesías, quien para ellos volverá a realizar los sacrificios en el tercer templo del anticristo. Para ese tiempo Israel ha restaurado todos los rituales antiguos del templo de Salomón y la ley de Dios, puesto que esto es precisamente lo que ellos esperan, que el Mesías ordene que todos los sacrificios antiguos y el cumplimiento de la antigua ley, incluyendo el sábado. Jesús habló en cuanto a la abominación desoladora. La Biblia dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32 y 33. En Mateo 24:15 y 16, Jesús dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Para entender esta profecía de Cristo en cuanto a la abominación desoladora, debemos tomar en cuenta que la profecía de la Santa Biblia está dividida en la siguiente forma: la profecía para Israel, para el mundo, para el diablo y para la iglesia. Está la profecía única, que se cumple una sola vez, la profecía doble, que se cumple 2 veces, y la profecía triple, que se cumple 3 veces. Es exactamente lo que sucederá con esta profecía de Jesús sobre la abominación desoladora. Veamos los primeros 2 cumplimientos de esta profecía. La abominación del rey Antíoco. Antíoco IV Epifanes, en griego antiguo, Dios manifestado. El gobierno de este rey alcanzó a Israel, ya que era un imperio durante los 400 años de silencio profético para el pueblo de Israel. Todas las naciones paganas acataron el secreto del rey, y en Israel mismo muchos aceptaron este culto, sacrificaron a los ídolos y ya no respetaron el sábado según el decreto que imponía costumbres
extranjera llegó a Jerusalén y a toda Judea. Según él, se suprimían las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios y otras ofrendas en el santuario. Se debía tener por días ordinarios no solo los sábados, sino también las fiestas sagradas. Ya no debían tener por sagrado el santuario y sus ministros, sino que debía dedicarse a altares, recintos sagrados y templos a los ídolos. Tenía que sacrificar cerdos y animales impuros y no debía hacer a sus hijos el rito de la circuncisión. En resumen, tenían que mancharse con toda clase de impurezas y profanaciones, de tal modo que olvidarán la ley y cambiarán todas sus costumbres. Al final, el decreto del rey Antíoco decía: el que no cumpla la orden del rey morirá. Esto lo vemos en el libro apócrifo de Macabeos, en su primer libro 1:43 al 50 en la Biblia católica. Veamos la segunda abominación desoladora, la abominación desoladora de Tito en el año 70. Así dice la Biblia: después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel 9:26 y Lucas 21:20. La segunda vez que se cumplió la profecía sobre la abominación desoladora fue cuando Roma no solo profanó el templo de Dios en Jerusalén, sino que lo destruyó por completo, y cesaron todos los sacrificios judíos hasta el día de hoy. Es por ello que los judíos se visten de negro por el luto de no tener su templo de adoración a Dios, ni sus sacrificios y la ley. Actualmente únicamente tienen el muro de los lamentos, en donde ellos adoran diariamente a Dios y le piden que les conceda la construcción de su tercer templo con sus sacrificios. Esto se les volverá realidad en el gobierno del anticristo, en el nuevo orden mundial. El tercer cumplimiento de la profecía sobre la abominación desoladora. Esta será llevada a cabo cuando el anticristo se rebele en contra de Dios, profanando el tercer templo y sus sacrificios, cambiándoles los tiempos y la ley ya restaurada a los judíos. Es cuando los judíos descubrirán que este gobierno mundial los ha engañado y que se volverá en contra del pueblo de Israel, a quienes casi logrará vencer en la guerra de Armagedón. En Daniel capítulo 7, verso 23 al 25 dice así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. En Daniel 7, 21 y 22 dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. En el verso 22 nos dice que el pueblo de Israel tomará el reinado. Este será el reinado milenial de Cristo, quien gobernará por 1000 años desde Israel a todas las naciones. La semana 70. El anticristo, conocido también como el dragón y la bestia, hará un pacto de paz con Israel y las naciones del mundo, especialmente con los árabes, enemigos del pueblo de Israel. Pero a la mitad de la semana este gobierno romperá el pacto y se volverá en contra del pueblo de Dios, haciéndoles la guerra, uniéndose a los enemigos de Israel. En Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto
con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es cuando se cumplirá la última parte de la profecía sobre la abominación desoladora. Es aquí cuando hará cesar los sacrificios ya renovados en el tercer templo para provocar a Dios y sentarse en el templo como Dios. De esa manera el diablo se burlará de Dios desde el templo de Jerusalén. En Daniel 8:11 dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. En 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Israel no puede existir sin ser parte del último imperio mundial. Debe unirse a este poderoso sistema social y democrático que se basa en el dinero. Finalmente experimentará paz y prosperidad. ¿Hasta cuándo? Leemos la respuesta en Daniel, capítulo 11, versos 36 al 39, que dice: y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pareciera que este hombre que gobernará a todas las naciones, por un lado será ateo, enemigo de Dios, y por el otro lado homosexual, ya que no le gustarán las mujeres. Esta solamente es una teoría. Finalmente Israel entenderá lo que sucede, su despertar de llegar en el momento en que vea al anticristo sentándose en el tercer templo que está por construir, declarándose a sí mismo como un ser divino. 2 Tesalonicenses 2:4, que se opone y se alza contra todo lo que se dice Dios o es adorado, hasta sentarse en el templo de Dios, proclamándose Dios a sí mismo. En ese momento Dios comenzará a actuar a favor de su pueblo Israel. Se dará cuenta repentinamente de que no tiene ninguna esperanza y que está perdido. Entonces Dios iniciará su salvación. Daniel 12:1 y 2 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ese es el comienzo de la salvación nacional para el pueblo de Israel. Por primera vez en la historia, una nación entera se salvará en forma colectiva. Finalmente Israel habrá aprendido que no puede salvarse a sí misma. La salvación debe venir de una autoridad superior, la cual no es la democracia, sino la teocracia, no por medio de un hombre, sino de Dios. Esta salvación alcanzará a Israel en su plenitud. Según la palabra de Dios, dice que este personaje llamado el anticristo o la bestia, su procedencia es de origen satánico, es decir, que el gobierno del anticristo es el gobierno del mismo Lucifer a través de un hombre en la tierra. Esto dice la Biblia. Entonces
se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda Tesalonicenses 2, 8 al 10. El anticristo será un personaje altivo de rostro, entendido en dudas, tendrá fortaleza y poder incomparable, destructor, maravilloso, cruel, sin límites, próspero, hombre rico, materialmente promoverá la teología de la prosperidad, dictador, primero destruirá a los fuertes para tomar sus riquezas, blasfemo contra Dios, actuará arbitrariamente, hablará grandezas y blasfemias y dirá cosas espantosas. La Biblia dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13, 7 al 8. Características según los textos anteriores. Hará guerra contra los santos, vencerá a los santos temporalmente, tendrá autoridad sobre todas las razas, tendrá autoridad en todas las naciones e idiomas, le adorarán todos los moradores de la tierra. Para poder tomar control de toda la humanidad, este gobierno mundial, Satanás ordenará marcar a toda la gente. Esto sucederá inmediatamente se realice el arrebatamiento de la iglesia. En Apocalipsis 13, 15 al 18 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Las personas que no se dejen marcar, ordenará su asesinato inmediatamente para deshacerse de toda persona que no esté de acuerdo con su ideología política y religiosa en el mundo. Que el Señor me le bendiga, mi amado hermano oyente. Ha sido su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad, con oficina central en la 12 Avenida B, 629 Zona 1, Villanueva, Guatemala, teléfono 5760-1522, presentó. Pues no aceptan la verdad. La verdad sin fronteras. Tan que yo les critico. En la voz de su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Muchas gracias. Os hará libres.